Hemos preparado una pequeñísima presentación en torno a lo que es el programa Biblioteca Viva de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la Biblioteca Juan Bosch, justamente para que ustedes tengan una idea en qué contexto nosotros enmarcamos esta actividad Cinefóro, cuyo objetivo básicamente es promover precisamente la literatura a través de la pantalla gigante y esas obras que han sido emblemáticas, pues destacarlas y que podamos aprender en este entorno del aprendizaje. El programa Biblioteca Viva de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la Biblioteca Juan Bosch pues tiene varias iniciativas. Ustedes pueden irlas viendo ahí en pantalla. Tienen un Conozca la Biblioteca, tienen un Música entre Libros, tienen una jornada del conocimiento, pero además tienen otras iniciativas que están vinculadas al mundo del séptimo arte. La Biblioteca Juan Bosch, pues como siempre, les da una cordial bienvenida a este Cinefóro Filó, que es una de las iniciativas que les comentaba. Y en el marco de esta iniciativa, pues contamos con la presencia de nuestro distinguido amigo, el señor Luis Beiro, que es el artífice de esta iniciativa. Su talento, sus conocimientos y su aprendizaje personal en torno al mundo de la cinematografía, pues él lo pone aquí de manifiesto. Ahí hay unas reseñas del doctor Beiro, que es licenciado en Derecho, escritor, periodista, crítico de cine. Y bueno, es la persona que nos apoya en este encuentro. Y tenemos, por supuesto, a nuestro invitado especial, a Pedro Valdés, que está con nosotros, un destacado escritor dominicano, editor y promotor cultural de la Feria del Libro de Santo Domingo. Está trabajando en diferentes proyectos y está con nosotros en esta tarde. Hoy vamos a descubrir a Julia de Burgos a propósito de la celebración de su centenario. A mí me llamó muchísimo la atención Julia de Burgos, porque es una mujer que muere muy joven, muy a destiempo, a los 39 años, y que con 39 años ya ha dejado un legado que 100 años más tarde reconoce todo Iberoamérica y todo el mundo. 100 años de su natalicio. Hoy vamos a descubrir de la mano de don Luis Beiro y de Pedro Valdés, pues un poquito a Julia de Burgos. Muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos. Vamos a darle paso a nuestro invitado especial, a Pedro Valdés, que nos va a hablar un poquito sobre la vida, la obra de Julia de Burgos. Muchas gracias, Aida. Buenas tardes. Julia de Burgos es una poetisa puertorriqueña, poeta puertorriqueña, de la cual se cumple ahora el primer centenario de su nacimiento. Ella nace en el 14. Julia de Burgos es una gran poeta para el Caribe, para Puerto Rico en especial. Es una personalidad muy importante porque está vinculada primero al desarrollo de una mujer, a la calidad poética de una voz puertorriqueña y también a los ideales de lucha puertorriqueña. Recuerden que Puerto Rico es dependencia, colonia norteamericana formalmente, y en Puerto Rico hay movimiento muy fuerte, histórico, de separación, de autodefinición como pueblo propio. Julia de Burgos comulgaba con esos ideales. De hecho, en algunos momentos de su vida, Julia de Burgos llegó a estar involucrada con el movimiento independentista de Puerto Rico. Julia de Burgos fue maestra, vivió una buena parte de su vida en Nueva York y tiene un vínculo especial con República Dominicana. Aunque nunca estuvo acá, por diferentes razones, una de ellas también política.
pero fue amiga de Juan Bosch, y el gran amor de su vida fue el político y escritor Juan Isidro Jiménez Grullón, uno de los políticos dominicanos que estuvo en el exilio en los años 30 junto con Juan Bosch, Nicolás Silva y otros dominicanos, y ese fue el amor de su vida. Julia era una mujer fuerte, era una mujer muy diferente a la mujer de su época. De hecho, su relación con ese amor de su vida, con Isidro Jiménez Grullón, no llegó a más, no se llegaron a casar ni a tener hijos, porque la familia de Juan Isidro Grullón, que era de alta alcurnia, se enteró de que Julia de Burgos era una mujer que bebía, que era una mujer que no era convencional para la época, no era la clásica, digamos, mujer de hogar de aquel entonces, y a la familia de Juan Isidro, a los padres no les gustó, y Juan Isidro por eso pues decide abandonarla. Julia de Burgos tiene una poesía, por un lado, básicamente en dos vertientes. La principal vertiente es la amorosa. La mayor parte de sus poemas son poemas de amor, la mayoría versos de despecho, versos de desarraigo. Ella se había divorciado también antes de conocer a Juan Isidro Jiménez Grullón. El tiempo que vivió en Nueva York fue un tiempo también de muchas soledades, de mucha tristeza. Ella tiene muchos poemas de amor, y por otro lado también tiene mucha poesía social, mucha poesía política, en que trata una preocupación sobre lo que viene siendo el Caribe. Ella vivió en Cuba también una época, estudió en la Universidad de La Habana una época también, y siempre tuvo una visión caribeña en ese sentido. Sabía lo que pasaba en Cuba, estaba al tanto de lo que pasaba en Cuba, sabía lo que estaba pasando en República Dominicana con la dictadura trujillista. Juan Isidro Jiménez Grullón era un exiliado de la dictadura de Trujillo. Juan Bosch también estaba al tanto de esto, y por supuesto estaba al tanto de lo que pasaba en Puerto Rico en aquel entonces, de la situación de lucha. Para concluir mis palabras, yo quiero leerles un poema. Ella escribió, hay registrado 2 poemas en especial a Santo Domingo, aparte de que muchos de sus poemas de amor fueron dedicados a Juan Isidro Jiménez Grullón, pero tienen en especial 2 poemas: Canto a la ciudad primada de América, una canción, un poema a nuestro país, en el que llama a levantarse, en el que llama a enfrentar a Trujillo, y uno en contra de Trujillo que se llama Himno de sangre a Trujillo. Su enemistad con el régimen obviamente hacía que no calificara para que viniera a la República Dominicana. Era una mujer que, aún viviendo en Nueva York, corría peligro con el trujillismo, porque para Trujillo no había lugar donde una persona pudiera estar segura. Entonces, en este poema, Himno de sangre a Trujillo, dice: que ni muerto ni las rosas del amor te sostengan, general de la muerte, para tu impiedad. Que la sangre te siga, general de la muerte, hasta el hongo, hasta el hueso, hasta el breve gusano condenado a tu estiércol. Que la sangre se levante y te siga. Que la sangre que heriste por los caminos reales se levante y te siga. La sangre campesina, descolorida sangre, buena sangre, sangre violada, que despierta y te siga. Que la muerte aún vigila en un rostro de madre, que despierte y te siga. Que la muerte que muere por tu voz cada día se levante y te siga. Toda tu sangre, ronco general de la muerte, toda tu sangre en fila para siempre, y gritando para siempre y siguiéndote. Toda tu sangre, general Rafael Trujillo general, que tu nombre sea un eco eterno de cadáveres, rodando entre ti mismo sin piedad, persiguiéndote. Que los lirios se tapen sus ojos de tus ojos, vivo y muerto para siempre. Que las flores no quieran germinar de tus huesos, ni la tierra te albergue, que nada te sostenga, general. Que tus muertos se despueblen la vida y tú mismo te entierres. Dictador, ¿a qué nuevos horizontes del crimen vuelves hoy a apuntar tu mirada suicida? Esa cumbre de muertos donde afianzas tu triunfo, ¿te podrá resguardar del puñal de la vida? Ese pálido miedo
que otra vez se levanta, durará sobre el rostro que otra vez se levanta, durará sobre ese rostro de un mundo que te espía, dictador de este hermoso pueblo dominicano, masacrado de ansias y dormido en tus iras. ¿De qué llevas tu cetro? ¿De qué sol te alimentas? De los hombres que muerden tu nombre cada día, del dolor que un gran lecho te prepara en sus brazos, pero no de la espiga, pero no de los ríos que limpiarán el polvo por donde te paseaste pisoteando la vida, pero no de las manos de los niños que crecen abonando de nuevos universos tus risas, pero no del futuro, dictador de la muerte, que tu burla a una tumba con desprecio se fija. Maldición general, desde el sepulcro de almas te reclama la vida, desde la voz presente de los muertos que marchan a polvorear de luces tu insolente conquista. Maldición, desde el grito amplio y definitivo que por mi voz te busca desde todas sus víctimas. Sombra para tu nombre general, sombra para tu crimen general, sombra para tu sombra. Esa es Julia de Burgos. Vamos a ver a continuación un documental donde algunas personalidades, sobre todo puertorriqueñas, como por ejemplo el actor Benicio del Toro, hablan de esta gran poetisa, de esta gran mujer puertorriqueña, caribeña y de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Ahora, bueno, don Pedro ha sensibilizado los corazones de cada uno de nosotros, una mujer muy fuerte en aquella época, en 1900, debe ser 40, por ahí, en los 40. A mí me llamó mucho la atención ese personaje porque decía, Dios mío, ¿cómo a los 39 años podemos dejar un legado tan grande que se pueda reconocer 100 años después? De verdad que eso me impresionó. Ahora vamos a descubrir el cineasta que trabajó esta producción de la mano del señor Luis Beiro, que nos va a poner al tanto del tema de la obra muy buenas de la tardes, filmografía. Saludos a todos, bienvenidos al Cineforo Feroz y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde especial, ya anoche, donde vamos a acompañar a esta gran mujer puertorriqueña, no muy conocida lamentablemente por ustedes, pero que merece la pena que ustedes se adentren en el estudio de su vida y su obra, porque en realidad es un ejemplo de mujer y es un ejemplo de lo que debe ser una persona con convicciones y enfrentarlas, no temer y siempre seguir la línea que le indica su carácter, su personalidad y esas convicciones. La autora del documental, Ivonne Belén, nacida en San Juan en 1955, es una investigadora que ha trabajado el género documental. Ahí tienen ustedes parte de la biografía de ella, que ustedes pueden ver con mucho rigor. Ella fundamentalmente es documentalista y se ha esmerado en hacer obras de personalidades de su país. Incluso para atrás, dale para atrás un momentico. Ella se ha destacado realizando películas de escritoras y de autoras puertorriqueñas valiosísimas, y ha rescatado para la posteridad parte de su vida, pero no solo a partir de la obra que escriben, sino a partir de investigaciones personales que ella ha hecho. Ahí ven al actor que le refería Pedro, Benicio del Toro, que lee uno de sus poemas de Julia de Burgos en este documental. Van a ver un homenaje que yo diría que requiere de mucha reflexión. O sea, esto no es
una película de acción donde la protagonista requiere peripecias, donde ocurren tramas, subtramas. Aquí la trama y la subtrama la va dando la vida de Julia de Burgos a partir de la voz en off de la persona que narra el documental. O sea, no está ausente de una historia, porque ahí está la historia. Lo que la técnica cinematográfica empleada es la del documental. ¿Qué quiere decir esa técnica? Una superposición de imágenes, de set, de cuadros elaborados, en este caso a partir de poemas o de instantes de su vida. Van a ver a la protagonista, a la actriz que hace de la película, que hace de Julia de Burgos, en su andar constante, en sus viajes, en sus reflexiones interiores, pero la gran riqueza que tiene es que es dado a partir de su poesía. O sea, ahí hay infinidad de poemas de ella que se leen, que nos muestran de verdad su calibre como autora, y que yo les recomiendo a ustedes que, con independencia de que vean el documental, que se acerquen a la obra de Julia de Burgos. Van a descubrir una autora nuestra, caribeña, lleva nuestra sangre insurrecta, la llevó en otra época, pero en esa época jugó el papel que le correspondía como mujer y como persona que amaba su país, su patria y su región por encima de todo. Yo no quiero decirles más. Creo que hay algún momento que se frisa, la película es original, pero no es nueva. Este tipo de producción, nosotros la hemos adquirido a través de Amazon, pero son películas que ya son usadas y no se han vuelto a reimprimir. Si acaso hay algún tipo de frisamiento, los muchachos pueden correr y seguimos viendo, pero vale la pena sobre todo porque van a ver una poesía en imágenes y van a descubrir una vida que vale la pena conocer y hacerla nuestra. Ella, con el pensamiento independentista, soñaba con un Puerto Rico libre, murió sin verlo libre. Tenía ideas sobre Cuba, porque llegó a estar de alguna manera al conocimiento digamos, de la inconformidad de un sector del pueblo cubano con la dictadura, pero no llegó a ver la revolución cubana tampoco. Ella entendía que Trujillo era un cáncer para la República Dominicana, pero tampoco llegó a ver la caída de trujillismo. Es decir, como una persona que luchó por muchas cosas o tenía como muchos proyectos de cómo ella entendía que debía ser la sociedad, que debía ser la vida, pero no para ella ninguno de esos se logró, porque no llegó a ver nada de eso. Y el hecho de ella depender emocionalmente tanto de Jiménez Grullón, pues una cosa como, por ejemplo, eso mismo que mencionaba ahí, que hablaba el documental, de cómo después de inscribirse en la universidad no puede tomar la universidad, y no la puede tomar porque simplemente Jiménez Grullón tiene que retornar. Y entonces ya, como andaba como quien dice con él, pues se vuelve a ir con él. Dentro de las cosas que faltaban, que venían en la película, estaba, por ejemplo, que luego que terminan, en una ocasión que Jiménez Grullón regresa a Nueva York, ellos se juntan una noche y fue la última vez que se vieron, o sea, compartieron en el apartamento, donde estaba, en el cuarto donde estaba Jiménez Grullón. Jiménez Grullón le dio dinero para el tren, y ya fue la última vez que volvieron. Ya después de eso, digamos que ese amor no repolló. Y luego, pues, ella muere en Nueva York,
en una esquina en la calle. Sí, ella cae, le da un ataque, la recogen, muere, pero andaba sin documentación, sin nada. Fue después que entonces los amigos supieron que era ella, o sea, que la pudieron identificar. Es decir, realmente tuvo una vida muy triste, pero digamos que esa tristeza, curiosamente, aporta elementos positivos y de alegría en un sentido. Primero porque deja una poesía hermosa, una poesía de alto nivel, una poesía de calidad. También deja el ejemplo de una mujer, de una persona que sin importar lo que la sociedad espera de ella en el sentido de las limitaciones, pues se pone por encima de esas limitaciones. Y también nos habla de una mujer que mira al ser humano no desde una órbita necesariamente íntima, necesariamente egoísta, sino como un ser social, y que merece pertenecer a espacios sociales de libertad, a espacios sociales donde se pueda formar plenamente. Por eso ella creía en que en países como Puerto Rico, como Cuba, en Europa, ella estuvo siempre muy preocupada por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tuvo siempre ese interés de que los seres humanos vivieran en una sociedad mejor, y ese es el ejemplo que al final nos queda. Lamentablemente su vida para ella no fue tan plena como lo merecía, como cualquier ser humano, pero por lo menos nos deja un buen camino, un buen sendero de cómo se puede luchar por la vida y de cómo debe ser una mejor vida. ¿Sería que Julia de Burgos en un momento determinado de su vida, a través de algunas personas, pudo conocer algo de la vivencia de don Eugenio María de Hostos, y por eso fue que ella se preocupó tanto por las libertades de algunos pueblos, tanto de América como de la región como tal? Tú viste en la película la relación que ella tuvo con los grandes escritores de Puerto Rico de su época. Eso te da la medida que, lógicamente, ella conoció a la obra de Hostos. ¿Qué latino, qué caribeño no conoció a Hostos? Y más una gente tan culta como ella, una gente tan conocedora de la literatura y de la educación. Ella, acuérdate que es maestra, eso es lo que ella, la profesión que ella ejercía. Y lógicamente Hostos en ella fue una marca ética muy importante en su vida. Yo quería aprovechar la ocasión, Pedro, para hacer una especulación, porque si Julia quedó destruida, marcada por su fracaso de su relación con Juan Isidro, yo pienso que Juan Isidro también quedó marcado como persona, como en este caso como pareja, por su ruptura con Julia de Burgos. ¿Y por qué te digo especular? Juan Isidro Jiménez Grullón después se casa en Cuba con una locutora radial, declamadora de poemas radial, que es la mamá de León David, de Margarita Jiménez y del el poeta que falleció, y Max. O sea que él tiene esa marca de ser un hombre liberal a la hora de escoger su pareja, y creo que es una venganza contra su familia. Tal vez en el momento de la ruptura él todavía tenía eso, pero a mi modo de ver, y por eso señalo, especulo, eso a él lo marcó, y decidió que en vez de enamorarse o complacer a su familia casándose con una mujer acaudalada, con una pareja que tuviera un abolengo como el que él provenía, pues escogiera a una locutora, declamadora de poemas de Guantánamo. Era incluso de una emisora de radio de Guantánamo. Ella era amiga del poeta cubano Manuel Navarro Luna, y declamaba versos de Navarro Luna. Juan Isidro le escribe un ensayo a la poesía
de Navarro Luna, que está en su libro Seis Poetas Cubanos, de manera que ellos se conocieron y lógicamente tal vez Navarro sirvió de intermediario en esa relación, pero se los digo, todo esto son suposiciones al margen que uno hace para que vea cómo también el hombre, él quedó marcado, él eso lo llevó a romper con el esquema familiar del abolengo y buscó, ya Julia lamentablemente no pudo ser, Julia estaba muerta, pero eso lo motivó a buscar el amor, un amor y bueno, una mujer que se consagró a él durante toda su vida, toda la esposa que tuvo y fue la madre de sus 3 hijos. Hay un elemento también cuando ella conoció a Juan Bosch, fue amiga de Juan Bosch. Cuando Juan Bosch va en aquel entonces a Puerto Rico en los años 30, Bosch en el 39, su primer trabajo fue trabajar en las ediciones de las obras completas de Eugenio María de Hostos. Entonces, y allí ella conoce a Bosch en el Ateneo puertorriqueño. Cuando después que estaban listos los trabajos, entonces se hizo un concurso para la publicación de esas ediciones y la ganó una editorial cubana. Bosch se va a vivir a Cuba para darle seguimiento a la impresión, es decir, para chequear galeras, todo el proceso de impresión en Cuba. Cuando está en Cuba es que él escribe a Juan Isidro Jiménez, que eran amigos entonces, ellos terminaron siendo enemigos políticos y personalmente. Entonces él invita a Juan Isidro para que se vaya para Cuba, porque Juan Isidro estaba en mala situación económica en Puerto Rico. Entonces él se va a Cuba, Juan Isidro, y se lleva a Julia. Es decir, y se mudan en la casa que Juan Bosch tenía alquilada y de donde trabajaba lo de Eugenio María de Hostos. De manera que Julia, así como dice Beiro, que tuvo que tener información de Eugenio María de Hostos porque qué escritor de aquel entonces, sobre todo aquí en el Caribe hispano, no lo conocía, pero también estaba vinculado con quien estaba trabajando las obras completas de Hostos, con motivo del centenario de Hostos. A mí me queda una gran riqueza a partir de visualizar Julia toda de mí. Y veo, como bien señala Luis Manuel, que la conciencia de la muerte era como parte de su naturaleza, porque ella estaba, tenía la certeza de que el mundo giraba en torno al principio y al final. Y entonces ella estaba siempre tratando de encontrar esos pro del origen de la vida y esos pro de la muerte. O sea que al final eso nos deja un gran aprendizaje, porque el tener claro el desenlace, pues también nos mueve a nosotros a hacer cosas como lo hacía ella constantemente y a vivir. Porque al final el trasladarse junto a su amor, movilizarse, fallecer tan joven a los 39, ya tuvo una historia que contar. De hecho, ya la hemos visto. O sea que esa certeza de las cosas, pues, es de los aprendizajes que recibo de esta obra. Pero además, me doy cuenta de la riqueza estética de su poesía. Y sobre todo en esa comunicación constante con su hermana Consuelo en Puerto Rico, que cada carta era una obra poética y esa era natural su poesía, porque ella escribía poesía siempre. También aprecio en la obra de Julia de Burgos, en la vida de ella, ese principio al que hacía referencia la documentalista, el principio de la justicia. O sea, era una mujer justa que peleaba y se preocupaba por el derecho a la vida, por el derecho a la libertad, por el derecho
a los derechos de los pobres, los derechos de la mujer. O sea, que tenía ese sentido de equidad muy latente en su vida, pero además también aprecio cuando uno está marcado y sobre todo cuando esos señalamientos no te dejan alcanzar lo que es tu deseo más grande en la vida, que era en este caso era poder vivir a plenitud con su amado Juan Isidro Jiménez Grullón, pues eso también a ella la motivaba y la hacía ver otras cosas. Por ejemplo, destacar que la niñez, el ser valorado por un niño y honrado por un niño, en este caso por sus sobrinos, pues eso le daba a ella como esa fuerza para seguir haciendo cosas. O sea que ella decía, parar nunca, o sea, detenerme ante los obstáculos era imposible. O sea que al final, yo pienso que ha sido una, una excelente selección, mi estimado señor Beiro, porque la obra es preciosa, transmite una enseñanza, transmite un legado, transmite una sensibilidad estética bellísima, que yo creo que a mí en lo particular me va a movilizar a buscar la obra de Julia de Burgos. Y me llamó mucho la atención sobre todo porque cuando estaba documentándome para la actividad, me encontré con que hay cantidad de poemas musicalizados de ella. O sea, que tiene una riqueza tan extraordinaria que prácticamente escribió poesía, y todos sus poemas tenían unos niveles de profundidad que ameritan hoy todavía las canciones, que los musicalicen. O sea que un extraordinario legado. Quería comentar algo, compartiendo lo que expresó Luis Manuel ahorita. Creo que uno de los éxitos de su obra literaria es que ella expresaba lo que sentía, lo escribía, era natural, era del alma, que ella escribía del alma y le salía todo natural. Y eso la hizo, creo, una persona exitosa en lo que es el asunto de la poesía, porque la poesía es todo amor, pasión, era muy apasionada, estaba muy enamorada, y creo que ese vínculo de ese amor que ella tuvo, la encaminó a ella a escribir todas esas grandes poesías que ella tiene. Yo estaba viendo entre las poesías una muy interesante que me quedé, wow, que es sobre la rima, algo así, larimar, o hay una poesía muy Río Grande, creo que se llama. Sí, el Río Grande de Eloísa, y es impresionante esa poesía de Río Grande de Larisa, que expresa sus sentimientos y con tantas emociones que ella expresa en esa poesía, que para todos los enamorados, bueno, muy bonita, muy bonita. Y creo que eso fue uno de los grandes éxitos que ella tuvo, que todo era de corazón que lo escribía. Intervención para hablar de la directora, de Ivonne Belén, la directora puertorriqueña. Fíjense cómo ella une el epistolario de Julia a su hermana con su obra poética, con todos los elementos de la investigación que sobre su vida ella hizo. Esto es algo que en el cine es muy difícil hacer, y lo hace incluso con una mirada tan lírica que sobrepasa el simple entusiasmo o admiración que ella pueda sentir por el personaje. O sea, nosotros vemos a una mujer que escribe poemas, que le escribe a su hermana, que en un trasfondo se humaniza.
ese arte, esa palabra tan bien dicha, tan bien escrita, la directora es capaz de calzarla con la investigación y presentarnos a un ser humano de carne y hueso, un ser humano que ríe, llora, sufre, se deleita, a veces es ingenua, como cuando llega a Cuba, el pequeño París. O sea, ustedes están viendo que hay una línea cinematográfica para, claro, esta no es una película para ponerla en un cine comercial donde la gente va a tomar Coca-Cola y o sea, este es un cine para que lo vean los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, que conozcan en realidad de dónde venimos, o sea, qué cosa es hacer cine, cine con intención, o sea, con un propósito serio, o sea, no, como yo decía al principio, antes de la película, que sea acción, una historia, la tensión, el dinamismo. Aquí hay de todo eso, pero dado de una forma lírica, muy bien ordenado, muy bien concatenado. Se ve que estamos en presencia de una directora de cine de pies a cabeza, maestra en el documentalismo. Eso era todo lo que quería apuntar. Bueno, pues yo creo que, Pedro, si querías comentar algo más, pues yo creo que podemos concluir y creo que ha sido, reitero, una valiosísima selección en este 2014, centenario de su natalicio, que se está celebrando en todo Iberoamérica y que definitivamente tiene un legado que mostrar, mucha enseñanza, mucho que aprender y sobre todo mucho que transmitir. Entonces, nosotros, esta generación de, digamos que apasionados, quizás algunos un poco más del cine, otros de la literatura, pues hemos encontrado una obra que nos ha permitido apreciar esa dualidad cercana entre la pantalla gigante y la literatura. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por aportar. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Muy buenas noches.